De vuelta en Tolerancia Cero, de inmediato presentamos a nuestros nuevos invitados. Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. Mario, gracias por estar aquí. Gracias, Matías. Y Andrés Velasco, ex candidato y fundador de Fuerza Pública. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, partamos por Mario Desbordes, que hoy tuvo una participación más directa, porque Andrés Velasco era más observador en esta, y una derrota que duele, me imagino, y mucho por la cantidad de votos que saca la candidata del sector, que es notoriamente más baja que lo que había sacado en segundas vueltas los candidatos de la alianza. Notoria, 1,5 millones de votos menos. Hay una fuga. ¿Dónde se quedó 1,5 millones de votos de ustedes? En la elección pasada y en esta tenemos una fuga de votos sobre 1 millón de personas que dejaron de votar por nosotros porque se aburrieron, se cansaron, porque creen que no es necesario ir a votar, les da lo mismo, al día siguiente tienen que trabajar igual, es lo que uno escuchaba mucho en la calle. ¿Por qué les pasa a ustedes eso y no a la concertación, si miramos la cantidad de votos sacados? Votos más disciplinados, fueron capaces de convocar mejor, tienen una candidata que marcaba muy bien. Aquí yo no tengo duda de que el factor Bachelet es el que decidió esta elección. De no haber estado Michelle Bachelet, esto habría sido muy competitivo. Hace ya 1 año y medio venía este fantasma de Bachelet y la sensación nuestra era que era muy cuesta arriba competir contra ella. No hay duda que tiene un arrastre gigantesco, que tiene una aprobación entre la gente muy alta, mucho más de la que se reflejó probablemente en la elección. Si tú conversabas con la gente en el bosque y hubieran ido a votar todos los que querían votar por ella, ahí nos ganaban 60, 70, 30 en la primera vuelta. Ate hizo un gran trabajo, se sacó la mugre trabajando, estoy muy agradecido de ella, para mí fue un tremendo honor trabajar en su comando y nosotros esperábamos un poco más, sobre el 40%, se hizo un tremendo esfuerzo, subimos 500.000 votos. ¿Cómo califican la relación que llevaron? Algunos hablan de papelón, la relación muy poco fraterna, que al final también tiene que ver con la votación que obtuvieron hoy día, es decir, no solamente los Longueira y Matei, sino que a la mano entre medio que entraba y salía y que perdió por poco y que no iba a reconocer los triunfos, o que iba de pocas ganas. Es decir, vimos una película larga de desencuentros que hasta hoy veíamos tiranteses, malas caras entre ustedes. Nos pasó la factura, obviamente, un proceso muy accidentado de definición del candidato o candidata presidencial en este caso. Andrés, quiero dejarlo claro al tiro, trabajó toda su propaganda con Matei, hizo campaña por Matei en primera vuelta y eso está completamente demostrado. El Coto Sandón siempre le dijo a todos los precandidatos presidenciales, a Goldborn, a Longueira, al propio Alamán, que no iba a hacer campaña con ellos, que él no quería padrino y que quería salir solo. Hubo muchas frases que quizás nos pudimos haber ahorrado, no hay duda, pero Renovación Nacional, la enorme mayoría, estuvimos trabajando a full. Andrés y Bote, cuando volvieron de su descanso, trabajaron por la Evelyn lealmente. En el comando de Evelyn Matei habíamos muchos RN trabajando con todo nuestro esfuerzo por ella, así que yo tengo la tranquilidad que el partido sí colaboró y trabajó, y el resultado, la verdad, que tiene poco que ver con quienes se sumaron o no en la segunda vuelta, ¿no? Yo quiero preguntarle a Andrés Velasco, él fue candidato presidencial en una primera vuelta. Me habría encantado una primera vuelta, pero perdón, fue una primaria. Una primaria, tiene razón, en una primaria, en una primaria, pero tú tienes la experiencia de haber participado de un gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué tanto sientes tú que este segundo gobierno de Michelle Bachelet va a ser de distinto del gobierno en el cual tú estuviste 4 años con ella? No tengo la bola de cristal, creo que está por verse, pero evidentemente las condiciones de un inicio son distintas, el país es distinto. Yo creo que es muy importante interpretar bien este triunfo macizo y rotundo. Yo creo que Michelle Bachelet no ganó debido a los partidos que la apoyaron, más bien ganó a pesar de los partidos que la apoyaron, y eso tiene mucho que ver con el tremendo cariño que la gente le tiene, que es innegable. Segundo, es importante tomarle el peso al fenómeno de la abstención. Creo que es ridículo que alguien diga que eso deslegitima el triunfo de Michelle Bachelet, eso no tiene ningún sustento, pero es importante que mucha gente, más de la mitad, casi el 60% de los chilenos, se hayan quedado en la casa,
Y eso nos revela algo acerca de un descontento subyacente y no tan subyacente con la manera de hacer política, con la clase política en general, algo que ni siquiera el carisma y la popularidad de Michelle Bachelet pudo vencer enteramente. Y ahí hay un problema que se extiende más allá de los próximos 4 años, pero que evidentemente es indispensable abordar. ¿Cómo poder hacerlo, perdón Fernando, poder hacerlo para que Michelle Bachelet, que hoy día está con el cuenta kilómetros en cero, partiendo, pudiendo elegir cada uno de sus colaboradores, tomando el camino que quiera, porque además tiene un respaldo enorme en el Parlamento, en la votación de hoy, tome un camino lo más alejado posible a las malas prácticas que tú mismo en esta mesa pusiste como sello a lo que significaba la concertación? ¿Qué expectativas, qué esperanzas tienes tú de que efectivamente los practicantes o los autores o los ejecutores de esas malas prácticas políticas de la concertación no tomen protagonismo, no participen ni encabecen ni siquiera o estén en alguna parte de este gobierno nuevo de Bachelet? Primero, yo me alegro que el tema difícil de las malas prácticas se haya instalado en esta campaña. Les confieso que a veces me da entre risa y orgullo ver a personas de todos los colores políticos hablando y usando esta frase, cosa que me parece buena. Creo que los estándares de lo que los chilenos consideran aceptable e inaceptable en la política han ido al alza. Y hay ciertos tipos de comportamiento que hace 10 o 15 años quizás se toleraban, que hoy día son intolerables. Y eso me parece que es un paso adelante. Ahora, eso también va de la mano de la renovación de elencos y de caras. Y yo ciertamente no me voy a meter en la decisión que es de la presidenta electa y que todos sabemos es difícil y va a haber mucha gente haciendo comentarios al respecto sobre quién viene o no viene, pero creo que es evidente en este gobierno o en cualquier otro que pudo haber sido que ojalá las caras nuevas se instalen, no sencillamente porque sean nuevas, y aquí no se trata de que una persona de 30 años sea inherentemente superior a uno de 50 o 60, sino que porque sencillamente a los chilenos que prenden la televisión y que a veces tienen la sensación de que nada cambia, que son las mismas personas, bueno, esa gente que prende en la tele muchas veces y se siente descorazonada por lo que ve, es la gente que se quedó en la casa, y ese es un problema de fondo que hay que abordar. Perdona, voy a preguntarle algo a Andrés, con el cual me une una larga enemistad. No, mira, cuando se discute el arrastre de Michelle Bachelet, y tú también puedes aportar tu comentario al respecto, porque se te preguntó a ti al principio, se suele cometer creo yo, una falacia lógica que se llama petición de principio. Se dice más o menos, Michelle Bachelet es muy atractiva porque es muy atractiva. O sea, nos damos vuelta en círculo. A mí me parece que en general las personas que convocan mucho apoyo en un momento dado, y convocatoria en la política de todos los tiempos y lugares, lo son no porque tengan una linda sonrisa o porque son mononos, todo lo contrario, pueden ser incluso desagradables vistos en abstracto. Pero la gente ve en ellos reflejado algo que les toca, una emoción, una necesidad, alguna cosa, y en ese momento lo revisten a ese personaje con todas las virtudes, y el tipo se prende como una ampolleta que tú le haces clic. Y yo quiero preguntarles a ustedes dos, ¿cuál creen ustedes que es ese elemento que hace atractiva a Michelle Bachelet? Una posibilidad es que en ella ya están creciendo y desarrollándose lo que yo creo que podría ser nuestro futuro político a 10 años plazo si las cosas se hacen mal o antes, que es el populismo. El bacheletismo es una forma de populismo escondida detrás de esta coraza institucional de los partidos, o sea, por ese motivo se nota poco. Y la otra posibilidad simplemente es que la sociedad chilena, especialmente los sectores más jóvenes, incluyendo gente teóricamente de derecha, se izquierdizó. O puede ser una mezcla de las dos cosas. Y de todo esto, Michelle Bachelet sería como precisamente la encarnación. Ella estaría encarnando una historia política de la izquierda. Ella estaría encarnando la voluntad de ir hacia el pueblo, de hacer las políticas populistas, tal como las se entienden habitualmente. Entonces, ¿cuál de los dos factores creen ustedes que está detrás, más allá de la frase, a mi juicio hueca, de decir simplemente lo que pasa es que es atractiva? Con eso no avanzamos mucho en análisis políticos, creo yo. Partamos por una cosa en la que estamos de acuerdo. Yo creo que es un juicio machista los que dicen, sí, bueno, es la simpatía y nada más. Eso claro, no tiene sustento alguno. Estoy de acuerdo también contigo, Fernando, que el populismo es un peligro grande en Chile. Lo dije cuando fui precandidato. Pero yo creo que el cariño que la gente le tiene a Michelle Bachelet no tiene que ver con eso, no tiene que ver con populismo. Voy a dar una interpretación. Yo creo que precisamente en un país en que hay desconfianza
de la clase política, de la gente que no está para servir, sino para servirse, ven en Michelle Bachelet una persona que se ha sacado la mugre por trabajar a favor de las causas en las que cree y que lo ha pasado mal en la vida. Su vida no ha sido fácil y sin embargo ha salido adelante. Y eso a mucha gente la inspira. Lo digo habiendo tenido desacuerdos programáticos con Michelle Bachelet en la campaña, como ustedes lo saben muy bien. Hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero creo que su devoción al servicio público es algo que nadie puede dudar. Y eso, en una circunstancia en que hay mucha gente que descree, y con razón de los políticos, a mucha gente le inspira. Ahora, yo tengo la esperanza, y creo que este es un temazo en los tiempos que vienen, de que el populismo no prime en Chile. El populismo es la razón por la cual América Latina, que hace un siglo era la promesa del planeta, nos tiene todavía como un continente subdesarrollado de ingresos medios. Si uno mira al otro lado de los Andes, mira más al norte, la demagogia y el populismo, el decir vote por mí porque yo lo arreglo todo en 15 minutos, han sido el gran problema de este continente. Y yo me atrevería a decir que uno de los atributos de los gobiernos de Elwin a Bachelet fue precisamente que no cayeron en el populismo. Yo lo viví en carne propia. ¿Piñera sí? Yo creo que el gobierno de Piñera tuvo en algunos momentos activos de populismo. Voy a dar un ejemplo. Es bien sabido que ninguno de sus asesores técnicos estaba a cargo de eliminar la cotización de salud para los jubilados. Y se hizo por razones esencialmente electoreras que al final tampoco le rindieron. Y eso, a mi juicio, corrió la vara, porque se hizo algo por razones estrictamente electoreras. Pero ahí hay un punto. En Chile Mario, yo creo que la pregunta mía es para Mario, sobre el mismo tema. Escuché al senador Alberto Espina hace un rato que él decía: nosotros nos jugamos a valorar la gestión del gobierno, a hacer el gobierno de excelencia, la gestión del gobierno. Pero dice, ¿cómo nos explicamos que la candidata haya sacado menos votos? Es que él, y lo cito, la comunicación del gobierno fue espantosa. La comunicación estuvo mal. Lo que se hizo estuvo extraordinario, pero la comunicación de lo que se hizo estuvo pésimo. Yo por lo menos de comunicación hago clase y algo entiendo, y no puede ser de que una persona sienta el beneficio asociado a un determinado periodo y esa persona no tenga alguna vinculación porque alguien se lo dice. Oye, este se lo debes al presidente. Uno sabe de dónde obtuvo y cuándo recibe determinadas cosas. Por lo tanto, no me calza mucho de que el tema sea de la comunicación, pero esa es la explicación que dio el senador Espina hoy día en la noche. Mira, respecto a la presidenta electa, nuestro sector suele simplificar y es muy simpática, y están los bonos de 40.000 pesos periódicos. Esas son las dos cosas que la llevan a tener esta popularidad tremenda. Yo creo que la simpatía obviamente es parte del carisma que tiene y que hace que la gente se identifica mucho con ellos. Sectores medios, sectores populares se sienten identificados con la historia y con la persona, no hay duda, tienen un cariño especial. Los bonos son importantes, sirvieron harto para la popularidad de la expresidenta, porque yo lo veía en terreno. La gente te decía, bueno, no me servía para pagar las cosas de la casa, pero me llenaba la chaucherita para el día a día. Pero hay una diferencia, Mario, no te quiero interrumpir. Pero un bono otorgado en el medio de una crisis es muy distinto a un bono en un auge. Pero se está anunciando el mismo bono cuando había crisis en el horizonte. Se está anunciando el mismo bono, se va a volver a los bonos. Los bonos de marzo yo no los comparto. Y el invierno también. Entonces se está volviendo a anunciar el mismo bono pese a que no hay crisis en el horizonte. No, pero es muy importante hacer esa distinción. Andrés, y respecto a tu pregunta, la comunicación del gobierno, a mí me tocó entrevista con un colega tuyo, jefe del área política de un canal de cable, y él me aseguraba que los 6 meses de postnatal era una obra del gobierno de Bachelet que nosotros habíamos terminado de tramitar. O sea, un periodista, profesor universitario además, estaba convencido de eso. Ni siquiera él fuimos capaces de hacerle entender o que él comprendiera que este era un proyecto iniciado por Piñera y terminado por Piñera. Nosotros, las comunicaciones no solo eran malas en términos... hay hartas cosas que hicieron muy bien y comunicaciones buenas, pero en ese aspecto no logramos que la gente comprendiera que muchos de los proyectos, como el ingreso ético familiar, tienen una dimensión mucho más allá que el simple asistencialismo y que para la gente contiene de verdad la fórmula para salir de la pobreza. Entre otras cosas, nuestras autoridades de gobierno muchas veces, y lo reclamamos 1.000.000 de veces, no nombraban al presidente, ni siquiera en los actos más chicos. Cuando tú ibas a una actividad, y lo recuerdo perfectamente, con la expresidenta Bachelet o de la expresidenta Bachelet en el pueblo más chico, esto te lo mandó la
presidenta. Este puente, la presidenta me encargó que se iniciara la construcción. Esta obra está encargada por la presidenta. Todo era por encargo de la presidenta y está bien comunicacionalmente desde el punto de vista de un gobierno, la propaganda. En este gobierno ni nombraban al presidente, ni los ministros, ni los intendentes. Entonces la verdad que era re difícil que la gente sintiera ese vínculo entre lo que tú estabas recibiendo y la obra del gobierno. Y lo otro que hay con la expresidenta, el tema de la confianza. Y aquí Fernando, se logró minar la confianza en la persona del presidente de la República y se instaló de manera muy difícil de combatir la idea de la letra chica. Y eso lo vivimos durante todo el gobierno. Yo fui subsecretario en el gobierno y luego me tocó, desde el punto de vista del partido, recorrer Chile varias veces. Y el tema de la letra chica, que fue una genialidad del inicio de la campaña de nuestros adversarios, quedó muy metido en la gente. Y hasta el día de hoy no los haces entender que el presidente, cuando te entrega un beneficio y está apuntando a un sector determinado, Pilar Solidario, y deja fuera un grupo, es porque está focalizando. Ustedes focalizaban, nosotros letras chicas. Pero el mismo proyecto. Mario, yo entiendo lo que tú estás diciendo desde el punto de vista de comunicación, pero ¿cómo te explicas tú que antes de 1 año y medio de gobierno, cuando estás todavía en la mitad de la reconstrucción, tú tienes un grupo de diputados que sacan un disco pare y se lo ponen al presidente prácticamente en la cara para decir no vamos a tolerar que siga haciendo estas cosas? Diputados de gobierno. De la UDI. Sí. Tú tienes un montón de gente, como Carlos Larraín, que dijo que no quería ir a la moneda porque el olor no le gustaba de la moneda. Cuando tú tenías gente que, te estoy hablando del primer año de gobierno, año y medio, porque en el periodo de los 33... todos creyeron que se había acabado el problema comunicacional para siempre. Y cuando subieron a 63 en las encuestas, todos dijeron, oye, no hay nada más que comunicar porque ya está todo listo. Y además se llamó The Chilean Way, la nueva forma de gobernar, hasta que llegó Pablo Longueira aquí en esta misma mesa y dijo, perdónenme, pero ese relato no sirve para nada. Entonces, mi punto es, tuvieron zancadillas desde la entrada, dadas al interior, ni siquiera tenían que comunicar todavía cuando internamente estaba la cosa parada. Es distinto a lo que pasó en cualquier otro gobierno, que quizás en el nuestro se nota mucho más. La expresidenta Bachelet sacó a Saldívar a los 3 meses, en una crisis espantosa. No se hablaba con el ministro Velasco y había una crisis con la DC súper fuerte. Ahora en la campaña... Con el otro ministro Velasco, con Belisario. Con Belisario. En la campaña ahora, cualquier cosita que pasaba a nuestro lado era tremendo, pero el Telier le dice a Walker por el diario: a mí me consideraron en el programa y a ti no te consideraron, con nombre y apellido. A la DC no se le consideró y no pasa nada. Quintana le dice a la DC que no le va a aceptar sus puntos de vista en materia de educación y no pasa nada, no es escándalo. Nosotros, lamentablemente... Pues es un mérito, en sí, que las diferencias no te hagan que sangre le ¿Puedo diga. ensayar una respuesta a la pregunta de Fernando? A ver, dale. A ver si Mario me la rebate. Yo creo que hoy día la gente premia la política de convicciones, cuando un gobierno se la juega por algo. Las convicciones del gobierno de Sebastián Piñera no son mis convicciones, pero lo que me sorprende, y creo que a mucha gente de la derecha más bien le duele, es que este gobierno no se la jugó por sus convicciones. Yo me acuerdo haber estado en el foro de NADE durante la campaña presidencial en la que Piñera resultó elegido, y él dijo que Chile vivía una siesta y que su gobierno iba a ser el gobierno de las grandes reformas estructurales. Han pasado 4 años y no ha hecho ninguna. No ha habido una reforma estructural. Quizás las que él habría hecho aún le habrían parecido buenas, regulares o malas, no lo sé. Pero el dato básico es que los cambios fundamentales en el mercado laboral, en la productividad, en la innovación, en la energía, no es que se acometieran y se fracasara, ni siquiera se hizo el intento. Y por lo tanto a mí no me sorprende que haya mucha gente que votó por la derecha que diga, bueno, yo voté por este señor para que hiciera las cosas que dijo que iba a hacer y no las hizo. Y además, creo que hay un segundo síndrome que es preocupante, que es el síndrome de siempre echarle la culpa al empedrado. Los primeros 2 años, problema que tenía el gobierno de Sebastián Piñera, la culpa era del gobierno anterior. Ahora la economía anda más lento y resulta que la culpa es del gobierno que viene, cosa que no tiene ningún sustento. La economía de Chile anda más lento, como la de Brasil y la de Colombia y la de México, circunstancias más bien internacionales. Y por lo tanto, ese síndrome de no querer jugársela y echarle la culpa siempre al empedrado, no es sorprendente que a la gente al final no le déjame darle munición a favor de Mario. Pero, ok, tú tienes 800.000 empleos nuevos creados.
perdóname, pero cualquier ministro de Hacienda, cualquier ministro del Trabajo, cualquier presidente de la República adoraría tener 860.000 personas con los cuales vocear, cosa que se encargan de decirlo todo el tiempo, porque la candidata Evelyn Matei fue ministra del Trabajo, por lo tanto eso lo tenía aquí en la yema de los dedos. Tú tienes una tremenda fuerza ahí, y sin embargo eso no cala hondo. Eso para mí es inexplicable, no se puede asociar exclusivamente a faltas de comunicación. No, convicciones del gobierno, y en eso quiero rebatir a Andrés. Uno, que se puede crecer, que se puede fomentar el empleo, que se puede defender el libre emprendimiento y al mismo tiempo defender los derechos de los trabajadores y de los consumidores como no se había hecho nunca. En segundo lugar, que la solución a la pobreza no es el asistencialismo, no es la protección social solamente, sino la promoción social, y que puede ser una cuestión refome, pero que para nosotros está en la esencia de la diferencia entre un proyecto nuestro y un proyecto de la izquierda. En esas cosas este gobierno se la jugó, que creó el ingreso ético familiar, por de 6 meses, se crearon empleos, se mejoraron una serie de... Nómbrame un cambio de fondo en el que se hayan gastado capital político. Yo estoy a favor de él. El ingreso ético familiar me parece una buena, extraordinario. Espérate, es una buena política, pero no se gastaron un gramo de capital político. Eso es conceder un beneficio a quien está en contra. No, yo estoy hablando de algo que cueste, que sea Andrés, difícil. No es un beneficio solamente, suena re fácil. No es entregarle a una persona 40 lucas porque es pobre, que es lo que se hacía generalmente en los gobiernos anteriores. En eso, perdóname. Estamos hablando de costos que sean de cambios de fondo. Entonces, cosas que rieguen el liderazgo. Absolutamente. ¿En el gobierno de Bachelet cuál? La reforma de pensiones, por ejemplo. Y eso se cuenta de la dificultad que había. ¿Qué costo político se jugó Bachelet con eso? Absolutamente. Que también es importante, pero ¿qué costo político? Es decir, es difícil pensar en un tema más politizado que las pensiones y las AFP. Hoy día. Siempre. ¿En qué se tocó la AFP, Andrés? Por ejemplo, se hizo una licitación para los nuevos afiliados que la derecha estaba en contra y que al final se aprobó por un voto y que ha hecho caer sustancialmente el costo para las personas que están en la AFP. Es decir, eso es una reforma estructural. Se creó un pilar solidario que antes no existía. Bueno, parto diciendo, Andrés, que el gobierno de Piñera no llegó, puede haber usado la palabra cambios estructurales porque hay frases que se instalan en los discursos de todo el mundo, como esto, la educación de calidad. De todo el mundo habla de la educación de calidad y pueden pensar cosas muy distintas en qué consiste. Pero llámalo cambio de fondo. Los cambios estructurales, los cambios de fondo también es una frase que yo vengo escuchando desde que tenía 5 años. Lo que yo creo que básicamente venía a hacer Piñera y se manifiesta en otras frases en el gobierno de excelencia, era un cambio en la gestión. Que si lo logró o no, esa es otra discusión. Ahora, lo que yo quería decir a propósito del tema de la comunicación es que una comunicación efectiva tiene 2 partes. Uno es la calidad de la emisión y otro es la calidad del receptor. Si, por último, si hay alguien interesado en oír. A mí me pareció siempre, Mario, y lo dije cuando empezaba el gobierno, estaba sentado ahí, el gobierno de Piñera, dije, el gobierno de Piñera es como una nave espacial que hubiera aterrizado en la Plaza de la Constitución, una cosa totalmente alienígena, enajenada respecto de este país, con este gabinete de personas de generalmente sectores altos de la sociedad, tecnócratas, gerentes, empresarios, independientemente de sus calidades. Y estas personas siempre estuvieron en esta diferencia cultural con el resto del país, con esta diferencia de actitudes, de talante, hasta... No se podrían pasar una sopera en la mesa sin botar la mitad en el mantel porque no se ponen de acuerdo en cómo agarrarla. Entonces, todo lo que hizo, lo que pudo haber hecho de bien, Piñera, que yo creo que hizo muchas cosas bien, no encontraron un oído receptivo, la verdad de las cosas. Este país ya estaba cambiando, ya venía cambiando, y creo que incluso Piñera lo detecta y por eso esa política de él un poco zigzagueante que yo llamé bonapartista en un momento dado, tratando de hacer cosas de cambios como lo de Barrancones y otras cuestiones, ese movimiento en zigzag. Y eso no encontró recepción en los sectores sociales que son los que le dan votos a la izquierda, no encontró aprecio, no se le perdonó nada, no se le felicitó por nada, no se le aguantó nada. Y cuando tú tienes una situación de ese tipo, esa actitud refractaria a escuchar al otro, cuando tú no quieres escuchar al otro, cuando tú no quieres aceptar nada del otro, bueno, te convierte todo. Lo que hizo Piñera simplemente es motivo para un libro llamado Las Piñericosas. Eso termina siendo como la anécdota final del gobierno de Sebastián Piñera y viceversa. Michelle Bachelet pudo haber metido las patas en muchas ocasiones, pero aún así la gente que la identifica con su sector, con toda una historia política y social de Chile, se las perdona. Y la siguen pero me permites para complementar ahí una cosa y preguntar. Encantado. Encantado. Y voy a usar una cosa que tú dijiste, Mario, al principio. Hay alrededor de 1 millón de votos perdidos.
Así es. Ese millón de votos, y perdónenme si es que estoy equivocado, pero creo que no, ese millón de votos mayoritariamente son votos que votaron por la UDI históricamente. La UDI perdió en la elección de municipales, perdió fuerte en la parlamentaria. Y por lo tanto hay algo que ocurre donde tú tienes durante mucho tiempo al primer partido más votado, tienes esa representación que da el ser el más votado, y de pronto se te va los votos en las zonas populares que tú habías logrado. Pierdes prácticamente todas las alcaldías que habías tenido en votos extraordinariamente populares, ganados pero a empuje y tesón, mano a mano con la izquierda, y las pierdes. Pierdes senadores y diputados en áreas que eran tuyas. Pierdes en Santiago Poniente, pierdes en Santiago Oriente. Pierdes la candidata en el presidencial. Por lo tanto, hay algo ahí que yo creo que es una suerte de vaciamiento que se produce en algo que se había creado y que dejó de tener... Les ofrezco una tesis, me cuelgo de una palabra que usó Fernando, que me parece adecuada. Tú hablaste de comportamiento zigzagueante. Yo creo que hoy día en la política el comportamiento zigzagueante se pena, la gente no le gusta, se penaliza. Y creo que pocas veces hemos visto una campaña más zigzagueante que la de Belín Matei. Chile cambió en muchas dimensiones en los últimos años. Una de esas dimensiones es que los valores de las personas son más liberales y en especial las personas más jóvenes son más liberales. Y ojo, paréntesis, que buena parte de la gente que hoy día no fue a votar, lo indica la evidencia circunstancial, habrá que ver las mesas, es la gente más joven. Entonces la brecha entre los políticos y el electorado está especialmente entre los más jóvenes. Y con todo el respeto que a uno le merecen los creyentes, cuando una persona se aferra a la Biblia y dice que nos va a gobernar de acuerdo a la Biblia exclusivamente, y acto seguido se da cuenta que probablemente se excedió y toma banderas más liberales y después de nuevo cambia, cuando un día es la candidata de los independientes y al día siguiente la candidata de los partidos, eso también te revela un comportamiento zigzagueante. ¿Y tú sabes de dónde creo que viene eso, Andrés? Que lo iba a mencionar delante, pero se me pasó la oportunidad. Yo creo que aquí lo que estamos observando, que es el fondo de este vaciamiento que decía mi tocayo, es un hundimiento de una cultura completa. Aquí yo creo que la sociedad tradicional, con su cultura, con sus valores, sus escalas, que empezaron primero a ponerse en duda en esa época cuando se hablaba de los temas valóricos, ¿se acuerdan ustedes? Se hundieron sus pilares más fundamentales. ¿Se ha hundido o ha surgido? Yo lo diría de modo más positivo. Bueno, es que una cosa va con otra, te quiero decir. No contestar eso. Sí, no, te contesté. Mario. Dos cosas. Termina. Fernando, perdón. Le tocaba a Mario que le habían preguntado. Te quiero decirte que hay un derrumbe más de fondo que explica estos vaciamientos, que explica esta falta de interés, que explica estos zigzagueos, cuando tú no tienes un sistema claro, sino que se te están cayendo cosas y ya tú no crees, ni siquiera estás muy convencido de tus propias ideas, tú zigzagueas. Mario, tú zigzagueas. Dos cosas. La pérdida de votos del sector es evidente y viene de las municipales. Sí. Hay más de 1 millón de votos, o sea, no tiene que ver con Matei, primera cosa. Pero se mantiene ahora. Se mantiene, sí, se mantiene. Segunda cosa, no tiene que ver con plantearse frente al electorado más o menos conservador, porque los 2 senadores que ganaron la metropolitana se plantaron clarito contra el aborto, en contra del matrimonio homosexual, a favor del orden y de los carabineros, del orden público del verde, no de tu partido, y por lo tanto es un error pensar que aquí se perdieron los más duros, los más conservadores, porque los 2 senadores, siendo Andrés un tipo de centro derecha, más liberal, se planteó en esos temas muy claro, muy categórico, y ganaron los 2. El Coto Sandón, para nadie un misterio, que es una persona de derecha y conservadora, y ganó por paliza. Entonces, ¿qué pasa con ese elector nuestro? No tenemos idea, te lo digo con toda honestidad. Es un voto popular de centro derecha que se perdió. No es el voto de Las Condes o de Vitacura, donde hoy día votó más gente que antes. Contigo. No es el voto de Providencia. Por eso es que es más valioso probablemente ese voto, porque no está asegurado. Nosotros le dijimos a todo el mundo el año pasado, en noviembre, menos de un mes después de la elección municipal, vamos a tener 10 doblajes si no hacemos algo urgente. 21 en el horizonte, 10 seguros lo dijimos. Nos trataron de irresponsables, nos apuntaron con el dedo por ser catastrofistas, y resulta que no se hizo nada respecto de esos posibles doblajes. Libertad y Desarrollo es un esfuerzo gigante con varios cientistas políticos, nos invitaron a un seminario a puerta cerrada y llegó a la misma conclusión que nosotros, con 2 o 3 personas en el partido. Finalmente los doblajes se dieron y los lugares donde los señalamos, y era sencillamente porque vimos que nuestro elector, el de toda la vida, no fue a votar. Razones. Puedo tratar de explicarla de muchas formas.
Una, te lo vuelvo a decir, mucha de nuestra gente te dice, Mario, no veo la diferencia entre ustedes, 3 años gobernando y lo que pasaba antes, y yo tengo que volver a levantarme temprano, tengo mi autito gracias a mi esfuerzo, tengo mi casita gracias a mi esfuerzo, mi hija o mis 2 niñitos, porque no tengo más que eso, están en un colegio donde a mí me acomoda, y sé que gane quien gane, yo tengo que seguir esforzándome. Así que con todo cariño yo te apoyo, me gusta mucho lo que tú dices, pero no sé si vaya a votar ese día porque se lo quiero dedicar a mis hijos. En un canal de televisión, en otro canal, hace poco rato en las noticias mostraban varias personas que quisieron ir a comprar al mall hoy día. Y uno decía, ¿por qué tengo que privarme de ir a comprar por esta tontera de las elecciones? Dice un conductor de un vehículo enojado porque estaba cerrado el mall. Fíjate que, en un extremo quizás, esa frase refleja lo que yo escuché muchas veces en varios distritos, no solamente donde yo estaba compitiendo, donde nos doblaron, en muchos lugares más. ¿Sabes qué, compadre? Yo tengo que trabajar igual mañana, me gusta tu idea, etcétera, pero con todo cariño no veo la gran diferencia. Y ahí a lo mejor fallamos en demostrarle a la gente que no da lo mismo quien gobierne, porque nosotros creemos que no da lo mismo. No fuimos capaces de que la gente lo percibiera. Una anotación cortita. Argumentar que el triunfo de Sandón revela que Chile es un país conservador y derecha. Es que vamos por partes. Pero refuta lo contrario. No, sí. no refuta nada. Sí. Yo voy a decir por qué, con todo respeto. Porque en el nefasto sistema binominal, del cual la UDI no nos ha permitido salir, tú no compites por el voto del votante promedio, compites por el rinconcito de tu ala, de tu sector. Y por supuesto que en la pelea entre el votante duro de la UDI o RN, bueno, claro, Alamán se cargó a la derecha, fin entre paréntesis al mito de la derecha liberal liderada por Alamán, Osandón se cargó a la derecha y se disputaron esa parcelita. La elección presidencial es distinta porque no se gana obteniendo esa parcelita, se gana en el centro, y ese centro hoy día es cada día más liberal, es un centro que tiene expectativas distintas, y ese cambio cultural de Chile, la derecha sencillamente no la ha entendido. Andrés, que antes de irnos quiero preguntarte en tu calidad de ex ministro de Hacienda, conocedor a fondo de estos temas, ¿hasta qué punto puede ser decidor de nuestro futuro económico una reforma tributaria, y de qué tenor esta reforma y de qué tamaño y de qué profundidad? ¿Pone en riesgo, si es que sectores más exigentes, por llamarlo de algún modo, con Michelle Bachelet, fuerzan una gran reforma? ¿Puede desestabilizar la inversión? ¿Puede desestabilizar la economía chilena? Hay dos posturas extremas y bastante desquiciadas que tenemos que evitar. Hay gente de derecha que dice que si tú le cambias una coma al código tributario, la civilización occidental colapsa. Jovino Novoa, eso es ridículo. Y hay gente de izquierda que le dice subamos los impuestos y mientras más los subimos mejor. Eso también es ridículo. Vamos a los números, perdón que le dé la lata por 30 segundos. El Estado de Chile... Paréntesis, dentro de ese absurdo, lo de Jovino Novoa lo entiendo. De los otros absurdos, ¿viste a alguien dentro de la nueva mayoría que esté en ese absurdo de llevar al extremo una reforma tributaria? Bueno, implícitamente sí, cuando se dice gastemos más en esto, gastemos más en lo otro, y no se pregunta cuánto cuesta eso. Yo valoro que se haya puesto por parte de ese programa un número, una cifra. Que se haya hablado de cifras, a uno le pueden gustar más o menos, pero hay una cifra. Y creo que es importante, y esto es independiente del programa de Michelle Bachelet. Gobierne quien gobierne en Chile, sabemos que la presidenta va a ser Michelle Bachelet, el Estado de Chile va a necesitar más plata. ¿Por qué? Porque Sebastián Piñera va a dejar tras sí un déficit estructural, son cifras oficiales de 1% del Producto Interno Bruto, eso son casi 3.000 millones de dólares. Hay otros proyectos de ley en el Congreso que no están plenamente financiados, si es que se aprueban es otro medio punto del PIB. Después tú tienes una reforma educacional, la más modesta que anda circulando por ahí cuesta 1,5 puntos del PIB. Esa plata no va a caer del cielo, no crecen los árboles y por lo tanto el Estado de Chile necesita más plata. Lo dije yo en mi precandidato, el demonio está en los detalles. Hay ciertas cosas que se han propuesto que a mí particularmente no me gustan. Creo que la eliminación total del FUT conlleva un riesgo innecesario y trae muy poco ingreso para el gobierno. Creo que hay fórmulas mejores, pero que el Estado de Chile necesita más plata y que los gastos permanentes hay que financiarlos con recursos permanentes, de eso no puede caber ninguna duda. Andrés Velasco, Mario Desbordes, muchas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. A la vuelta de esta pausa estarán con nosotros Francisco Vidal y Carlos Larraín. Ya volvemos.